Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Bruneta y estoy acá para hablar con ustedes hoy de CRM social o Social CRM. Esa va a ser mi ponencia. Así que bueno, vamos a comenzar por lo importante o como se suele decir por el principio, que sería lo más lógico. ¿Qué es el CRM? El CRM son las siglas o CRM son las siglas de Customer Relationship Management, que traducido significa gerenciar la relación con el cliente. Generalmente se confunde con un software. Entonces, cuando las empresas por lo general piensan en implementar una estrategia de CRM, olvidan la palabra estrategia y comienzan a implementar un software de CRM. Entonces, lo primero que se suele hacer es tratar de investigar qué tipo de software hay, cuál es mi presupuesto, cuántas licencias, algunas cuestiones técnicas, olvidándonos, por supuesto, de lo más importante, que es para qué lo quiero, en qué me va a mejorar, cómo va a servir, etcétera, etcétera. Entonces después terminamos diciendo, como suele suceder, que es realidad, que el CRM falla. El CRM no falla nunca, lo que falla es la implementación. De hecho, hoy los software, las tecnologías que encontramos en el mercado, son muy buenas, no todas, pero son muy buenas. Hay muchos productos realmente excelentes para todos los presupuestos, para todo tipo de negocios, absolutamente customizables, que pueden interfaciarse con cualquier otro sistema ya heredado en la compañía. El tema es que para qué lo quiero. Y a mí siempre me gusta decir que cuando se equipara que el CRM no falla, perdón, o no sirve, lo que estamos tratando de decir es que no somos nosotros los que fallamos, ¿no? Es como si yo comprara un procesador de textos, el mejor del mundo, con todas sus cualidades y ventajas y con todos sus add-ons, etcétera, etcétera, y no sé leer ni escribir. Al poco tiempo voy a estar diciendo que ese procesador de textos no funciona o peor aún que los procesadores de texto no sirven para nada. Sinceramente lo que había que hacer era pasar por otras etapas previamente porque el procesador de texto no me va a enseñar nunca a leer y escribir, solo que me va a enseñar o me va a permitir editar textos de manera más rápida, guardar, modificar, diseñar, corregir gramática, ortografía, etcétera, etcétera, pero de ningún modo me va a enseñar a leer o a escribir, o mucho menos a pensar. Así que bueno, cuando pensemos en CRM, recuerden que CRM es una estrategia, es una filosofía, una forma de pensar los negocios, y que se trata generalmente de procesos. ¿Sí? Se trata de estudiar procesos, modificar procesos, entender qué información necesito, para qué la necesito, de qué modo la voy a analizar, porque es muy fácil llenarse de datos y no es tan sencillo transformar esos datos en conocimiento, ¿no? O previamente en información. El problema es que no nos hacemos las preguntas correspondientes y hoy está pasando que viene alguien con un pendrive lleno de datos, se lo deja al analista de información o al analista de inteligencia de negocios y le dice, trata de entender a ver qué podés encontrar acá. Este pendrive está lleno de datos, necesitamos ver qué podemos hallar acá adentro. Y la respuesta del analista debería ser, antes de ver el pendrive o antes de abrir el pendrive, decir, no encuentro nada, ¿sí? Porque ahí va a haber muchos caracteres, números, letras, etcétera. Pero si yo no me hago una pregunta, si yo no sé qué estoy buscando, seguramente no voy a encontrar nada. Así que es tan sencillo como eso, hacerse preguntas y seguramente las respuestas van a estar en los datos. Muy bien, hecha la introducción al CRM, vamos a ir pasando a lo que nos convoca como tema central, que es el CRM social o el social CRM. Hasta ahora tenemos un CRM muy tradicional, en donde las personas actúan o los clientes actúan dentro de mi empresa y esa es la parte que me interesa. Me interesa lo que transaccionan conmigo, cuando se quejan conmigo a mi contact center, cuando compran o devuelven un producto o cuando pagan o cuando entran en mora. En realidad me interesa todo lo que les pasa en relación a mi empresa y a mis sistemas comerciales y administrativos y contables, etc. Esa es una parte del mundo y yo diría que es una pequeña parte del mundo. El cliente tiene una vida. El cliente tiene una vida más allá de nuestra compañía y lo que va a pasar es que cuando no esté transaccionando o interactuando de algún modo con nosotros, no siempre tiene que ser una transacción,
lo que va a suceder es que va a estar haciendo otras cosas en el mundo, en su mundo real, ¿m? O en su otro mundo real. Y entre otras cosas, va a estar hablando, no todo el tiempo, pero en algún momento va a estar hablando de nuestro producto, de nuestra empresa, de los productos de la categoría, de la competencia, se va a quejar, se va a recomendar a otro, nos va a hablar directamente o no, etc. Y es aquí cuando entran a jugar las redes sociales, porque generalmente este tipo de interacciones se dan en redes sociales. Hay un ejemplo bien gráfico que estoy seguro que la mayoría conoce, que es una red social muy popular que se llama TripAdvisor. TripAdvisor es una red social dedicada a que entre nosotros, los usuarios, nos recomendemos hoteles, atracciones turísticas, restaurantes, etc. Eh, el hotel, el restaurante o quien sea, debería estar escuchando, como sucede en muchos casos, y dando una respuesta y gestionando esa conversación o esa interacción, mejor dicho. No estoy diciendo que nosotros podamos controlar, como empresas, como marcas, ninguna interacción. Lo que estoy diciendo es que nosotros sí podemos gestionar, escuchar, aprender, informar, participar, medir y de algún modo tratar de que la información que le llega al cliente sea la correcta para que pueda decidir su mejor opción. Entonces, este tipo de, de circunstancias o de actividades se dan en las redes sociales. Y es acá cuando entra la palabra social dentro del concepto social CRM. Ahora tengo que escuchar al otro mundo, ¿sí? A la otra parte del cliente, cuando el cliente no está interactuando directamente con mi empresa. Y esa parte me interesa mucho porque es una parte que realmente puede hacer que otros clientes vengan, que él mismo pueda seguir viniendo o no, que pueda comprar más o no, etc. Entonces, denominamos social CRM a este puente que se tiende, tecnológicamente hablando, entre el cliente y la empresa, entre el cliente en su vida más allá de la interactividad con nuestra compañía y lo que suceda realmente cuando interactúa directamente con nosotros o nuestra marca. Entonces, ¿de qué estamos hablando en definitiva? De escuchar, de entender, de responder, de informar. ¿Cómo se logra todo esto? Obviamente hay procesos, pero también hay tecnología. ¿Sí? Hay software que permite que podamos seguir las actividades de un cliente, medir, contestar desde nuestro propio CRM al cliente para tener lo que se diría una visión 360 del mismo, ¿no? Como una historia clínica en donde todos los médicos hacen en sus diferentes especialidades, hacen sus aportes a la ficha 360 grados de nuestra salud. Entonces, en definitiva, Social CRM o CRM social no es más que esto, solo que hay algunas cuestiones para tener en cuenta, que es de lo que también les quiero hablar durante esta ponencia que estamos ofreciendo hoy. Uno de los primeros conceptos es entender que no es una decisión de la empresa estar o no estar en las redes sociales. No se puede no estar en las redes sociales. Lo que se puede es no tener cuentas en redes sociales. Pero yo de ningún modo puedo evitar o controlar que alguien no escriba sobre mí en alguna de las redes sociales conocidas o menos conocidas. Entonces, cuando preguntan si hay que estar en redes sociales, la respuesta es una sola, ya estamos en las redes sociales. ¿Sí? Tener cuenta es otra cosa y escuchar es otra cosa mucho más compleja. Pero ya estamos. Y esto de las redes sociales, como ya habrán visto, ¿sí? Como ya hemos notado con el transcurso de los años, no es una moda, como se pensaba al principio, ahí por el año 2007 y 2008. Esto no es una moda, llegó para instalarse, es una nueva plataforma de comunicación que cada uno la usa como quiere y como mejor le parece. Lo que sí probablemente pasen son las marcas de las redes sociales. ¿Mm? Hay una estadística que apareció, o mejor dicho, una información que apareció este año, hace muy poco en el Washington Post, en donde indica que 2 millones de usuarios de Twitter en Estados Unidos ya se han dado de baja. No solamente que no interactúan, sino que ya han matado su cuenta. Entonces no quiere decir que las redes sociales van a morir, lo que va a cambiar son los nombres de las redes sociales, las
las modalidades, las formas, las velocidades, etcétera, pero no en sí el medio nuevo. Vamos a ir entonces en el tiempo que nos queda, porque trataré de ser sintético para que esto sea mucho más profundo, de entender un poquito cuáles son las partes que componen a una estrategia de CRM social. Ya entendimos que tenemos que entender o meter, por supuesto, lo que es CRM. Es algo básico, ¿no? No va a haber CRM social si no hay CRM, obviamente, y si no hay redes sociales. Pero hay que entender otras cuestiones como cómo va a funcionar nuestro contact center. Nuestro contact center se va a convertir en un social contact center. Imaginen que hay empresas todavía que están en la etapa del call center. Para quienes no saben la diferencia, call center es el teléfono, el medio telefónico nada más. Contact center es el medio telefónico más cualquier otro medio que me permita hablar con el cliente, incluyendo el contacto personal. Y cuando yo hablo de social contact center, estoy involucrando, además de los medios tradicionales, las redes sociales. Para lo cual, tengo que estar preparado, obviamente, estructuralmente, humanamente y desde el punto de vista de los procesos, porque el cliente siempre es el mismo, pero ahora tiene otras plataformas, y no es que va a reemplazar una por la otra. Clientes que antes no se quejaban o simplemente no interactuaban con la compañía porque el teléfono les parecía tedioso, hoy lo hacen porque Twitter o algún mensaje a través de Facebook, etcétera, les parece una solución magnífica. Ni que hablar del WhatsApp, ¿no? Que ya estamos en proximidades de la versión corporativa y va a ser una nueva herramienta a incorporarse formalmente, porque hoy se usa informalmente, a nuestro Social Contact Center. Entonces, como primera definición estratégica, entender el centro de contacto social o Social Contact Center, mirar la estructura, mirar la tecnología, mirar la capacitación y obviamente el tema de recursos humanos necesarios para dar cabida o para dar respuesta, mejor dicho, a todas estas interacciones que vamos a tener, que probablemente cada día sean más y yo no lo veo como una carga ni como un costo, sino como un beneficio. Cuanto más oportunidad tenga de que el cliente hable conmigo de manera directa, más probable es que yo pueda conservar ese cliente. No hay nada peor que el silencio en cualquier tipo de relación. Bien, después tenemos todo lo que tenga que ver con el reconocimiento del poder al cliente. Que yo no sé si es tanto, pero sí hay una cuestión que es verdadera. Hoy el cliente puede comentarle a otros clientes de qué se trata nuestra marca, nuestro producto. Entonces, más que un poder, es una nueva arista de esta composición estratégica de una función corporativa y tenemos que tener mucho orden y sobre todo mucha honestidad a la hora de informar, porque el cliente también ahora va a informar sobre nuestra empresa. ¿Sí? Hace unos instantes mencionábamos el caso de TripAdvisor y no es más que eso, ¿no? En donde alguien va a un hotel y cuando vuelve a su casa o inclusive del mismo hotel, antes de salir, expresa su opinión diciendo cosas como el hotel es barato o es caro, está bien ubicado o mal ubicado, es cómodo o no. Y más allá de que yo no sé quién me lo está diciendo, porque es una persona a la cual yo no conozco, yo no tengo la menor idea de qué significan las palabras para esa persona. ¿Sí? Yo no sé qué es barato o caro, y yo no sé qué es bien ubicado o mal ubicado. ¿Sí? Todo está en un contexto. ¿A qué fue esta persona a ese hotel? Qué objetivo tenía, si era descansar, si era pasear, si fue por negocios, lo que fuere. Entonces, bueno, las palabras van tornándose cada vez más complicadas de darle un significado, ¿sí? Porque, como todos sabemos, los significados de las palabras están en las personas que las utilizan. Más allá de todo esto, tengo los cambios con relación al cliente, ¿sí? Vamos a hablar de prosumidores o prosumers, que son consumidores que dicen lo que quiero yo es así, ¿sí? Yo quiero, yo quiero que el pantalón tenga este color, que el check-in al hotel sea a esta hora, y producen en definitiva lo que consumen.
Un gran caso de todo esto es Starbucks, ¿eh? Donde a través de su sitio My Starbucks Idea logra lo que denominamos una estrategia de CRM social. Por lo menos incipiente, porque no tiene un mayor conocimiento del cliente, pero sí logra tener un departamento de investigación y desarrollo muy grande y por otro lado tener un departamento de investigación y de mercado muy grande, porque en definitiva somos todos nosotros. A partir de ahí tenemos la cocreación y un concepto muy fundamental a la hora de hablar de CRM social, que es la omnicanalidad. A veces se la denomina a modo de sinónimo como multicanalidad y estamos hablando de cosas diferentes. La multicanalidad es poner a disposición del cliente muchos canales, ¿sí? O como dice un amigo por ahí en España, multicanalidad, ¿no? Y tiene razón porque son muchos canales y nada más que eso. Están todos inconexos y ustedes como usuarios recordarán alguna vez o muchas veces cuando nos hacen contar una y otra vez las cosas, porque claro, es como que estamos hablando siempre o dirigiéndonos siempre a personas diferentes por canales diferentes. Nosotros, como personas, no como empresas, como personas, somos omnicanales, ¿sí? Entonces es momento de explicar qué significa esto. La omnicanalidad es la posibilidad de interactuar con otra parte sin importar la plataforma y darle una línea coherente y orgánica a la conversación, ¿sí? Perdurable en el tiempo. Entonces, para ponerlo en términos más gráficos, un amigo me invita a su cumpleaños a través de Twitter el lunes. El martes, a través de un email, yo le pregunto en dónde va a hacer su cumpleaños. El miércoles, él a través de un WhatsApp me dice en dónde va a ir y me pide que le confirme. El jueves por teléfono, yo le digo que muy probablemente vaya, pero no le puedo confirmar hasta el viernes. Y el viernes, a través de un mensaje directo de Facebook, eh, yo le confirmo y él, a través de un SMS, un mensaje de texto, me pasa las coordenadas para que yo llegue a su fiesta. A ninguno de los dos, ni a mí ni a mi amigo, nos va a pasar que en algún momento de todas estas interacciones alguien diga, ¿me podés contar de vuelta porque yo no recuerdo de qué estábamos hablando? Somos amigos, sabemos de qué estamos hablando y esa conversación la tenemos en la cabeza. O sea, hablamos de un montón de cosas o del mismo tema en realidad, mezclando con otras cuestiones, ¿sí? En el medio mezclábamos con otras cuestiones personales o, o comentábamos algún, alguna actividad del día anterior, como un partido de fútbol, etcétera, y seguíamos dándole línea a esta invitación al cumpleaños. Utilizamos muchas plataformas y todo fue realmente muy corriente, muy normal, ¿sí? Dentro de lo casual fue muy normal, orgánico, coherente, llegó a un objetivo, etc. A las empresas esta conversación se les dificulta porque por lo general somos muchos hablando con muchos. Entonces yo no podría retener la conversación con un cliente así fuera el único que habló con ese cliente, porque seguramente voy a hablar con otros muchos clientes. En definitiva, lo que tenemos que lograr es que no importa quién hable con el cliente, no importa qué parte de la empresa hable con el cliente, ni por qué medio lo haya hecho, la conversación debe seguir. Y tampoco debe importarnos cuánto tiempo pasó desde la última interacción hasta la nueva interacción, porque para eso tenemos memoria, ¿sí? Memoria tecnológica. Entonces, la omnicanalidad se refiere a esta posibilidad de mantener una conversación a lo largo del tiempo, siendo que somos muchos los que hablamos con el cliente y siendo que siendo que el cliente utiliza muchas plataformas, porque sobre todo le gusta conectarse por la plataforma que se sienta cómodo. Sin omnicanalidad, difícilmente puede haber CRM social. Entonces, este es un concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de las definiciones estratégicas y tácticas y por supuesto de infraestructura, porque no va a funcionar un CRM social en donde el cliente va a escuchar cada tanto, me repite por favor porque la persona a la que usted le dijo hoy no vino a trabajar. Muy bien. Después tenemos las métricas, ¿sí? A mí las métricas que me interesan son las que terminan en la cuenta de resultados de la compañía.
no me interesan las métricas referidas a los medios sociales o al community management. O sea, realmente no me interesa demasiado cuántos tweets o retweets o seguidores tengo, likes o vistas en un video. Yo quiero entender cómo eso se relaciona con los resultados de la empresa para poder darle un mayor tiempo o destinarle mayores recursos a estas nuevas tecnologías. Si yo voy a formar comunidades como parte de una red social o de una estrategia de social CRM, mejor dicho, yo tengo que entender cómo me está funcionando esa comunidad, ¿sí? Entendamos que para tener una estrategia completa, yo necesito el CRM, las redes sociales y la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es un conjunto de personas localizadas en un espacio determinado, que puede ser físico o digital, en este caso nos vamos a referir a los digitales, en donde estas personas tienen algo que los une, algo que los nuclea, ¿sí? Un interés en común, una emoción que los hace en algún momento, hace que sean parecidos, ¿sí? Por supuesto, una comunidad y una jerarquía y alguien que manda, que en este caso vamos a ser nosotros como empresa. Entonces, a mí no me interesa, en esta comunidad digital, no me interesa entender que cuando pongo un post hay cientos de personas que le dan like o comentan. Tengo que entender cuál es la relación entre ese post y un resultado final dentro de la compañía, que puede ser, por ejemplo, la compra de un determinado producto o la recomendación de un determinado servicio. El hecho de armar comunidades no es un negocio de venta publicitaria en lo que respecta a nuestra materia. Por supuesto, lo es y lo será, pero nosotros armamos comunidades para tener a nuestro público objetivo y a nuestros clientes actuales y potenciales en un mismo lugar y poder hablarles de un modo más específico y darles la posibilidad de que también ellos nos hablen directamente a nosotros. Puede ser un grupo cerrado en Facebook, puede ser un grupo en LinkedIn, puede ser un blog, pueden ser un montón de cosas y como decía al principio, las comunidades no son cuestiones de redes sociales, ¿no? Siempre existieron comunidades. O sea, antes había una casa o el intercambio era epistolar, o sea, por correo físico, etc. Entonces, tengan en cuenta que las comunidades forman parte importante de una estrategia integral de social CRM. Por otro lado, tenemos la parte de la planificación. En la planificación la vamos a dividir en objetivos, estrategia y táctica, causales de fracaso, algunos ya los nombramos ahora, las fases de la planificación, las herramientas de social media, las definiciones comunicativas y por sobre todas las cosas la herramienta de CRM. Partiendo de un supuesto en que nosotros no tenemos ninguna herramienta de CRM. Si tuviéramos ya una herramienta funcionando, que es una cosa diferente a tener una herramienta, si esta ya estuviera funcionando, nos saltearíamos una etapa simplemente. Lo que tenemos que estar seguro que nuestra herramienta permite la conexión con redes sociales, sobre todo las más populares, ¿sí? Hoy estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de LinkedIn, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de algún tipo de red social que nosotros mismos podamos armar como grupo cerrado por el tipo de negocio que tenemos, ¿sí? Si yo tengo un laboratorio medicinal, probablemente me interese tener una red social para mis médicos, clientes o para los que sufren de determinada patología, para dar información más técnica y contestar preguntas de manera profesional. Eh, Quiero decir, no todas las redes sociales tienen que ser las populares. Nosotros como empresa podemos armar nuestra propia red social con nuestra propia comunidad. Las herramientas están ahí, no son difíciles de encontrar ni de programar. Por supuesto hay gente que lo hace profesionalmente, pero lo que voy es que no es que o usamos esas herramientas o no usamos nada. Hay una serie de alternativas y tendrá que ver con el objeto de nuestro negocio o el tipo de clientes que tengamos o de productos que tengamos. Entonces, en los objetivos tengo el que quiero que pase, algo que debo definir al principio. Parece una tontería decir que los objetivos se definen al principio, pero no siempre sucede. Y generalmente
como decía Ulrich, la táctica dicta la estrategia, ¿no? Empezamos a hacer algo y finalmente aparece una estrategia, pero casi de casualidad. Lo que muchas veces tuvo éxito, pero yo no recomendaría ese método. Primero iría por los objetivos, después definiría la estrategia, que es el qué, y por último la táctica, que es el cómo. Las fases de planificación van a tener que ver con definir nuestro target objetivo, en función de los objetivos, además, nuestra competencia, entender a nuestra competencia, qué están haciendo y qué no, entender cómo los clientes hoy quieren ser contactados, qué información están requiriendo. O sea, hay una etapa de diagnóstico bastante importante en la que hay que tomarse bastante tiempo, mucho tiempo les diría. No hay que escatimar estudios e investigaciones en la etapa de diagnóstico porque de ahí va a salir el plan. Definitivamente vamos a tener que luego entender qué herramientas vamos a utilizar para medirnos. Hoy el mercado tiene muchas, muchas, muchas. Y por último, ¿qué queremos comunicar? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vamos a medir? El cómo lo vamos a medir es sumamente importante porque eso va a determinar si estoy haciendo las cosas bien o no tanto. En cuanto a la interpretación de los resultados, tendrá que ver con los objetivos que me he propuesto, ¿no? ¿Qué y para qué medir? Lo importante es entender para qué estoy haciendo todo esto. Porque si no tengo idea de para qué lo estoy haciendo, seguramente lo mejor es no hacerlo e invertir en otras cuestiones. ¿Cómo voy a gestionar las conversaciones? ¿Qué capacitación deben tener? Si van a ser tercerizados o no. Pueden ser tercerizados bajo estrictas normas de control y de capacitación. El tema que a veces el que terceriza o el que nos da el servicio fuera de la compañía tiene una alta rotación y nosotros estamos todo el tiempo capacitando a sus empleados. Pero bueno, es una decisión que habrá que tomar. El, la parte de XRM o XRM, que habla un poco de que el ente central no siempre tiene que ser el cliente. Yo a partir de los datos puedo modificar el ente central para que cualquier compañía pueda tener una visión 360 de lo que quiera estar estudiando, como puede ser un ejecutivo comercial, una línea de productos, un proveedor, etc. Y para ir concluyendo, todo plan necesita de una programación estructurada, pero además de un consenso. Es importante cuando hablamos de CRM y cuando hablamos en definitiva de socio de CRM, que no es más que un CRM actualizado, consensuar para qué lo estamos haciendo, qué vamos a solucionar y en definitiva cuál es el rol de cada uno. Porque suele suceder que al no incorporar o al no, ¿cómo podríamos decir? Eh, Lograr el engagement de todas las personas, estas personas se sienten excluidas y no vamos a usar la palabra boicot, pero sí vamos a usar la palabra desinterés, que a veces suele ser peor. Entonces necesitamos que todas las personas, todas las partes, en diferentes medidas, según el rol, con diferentes tiempos, y diferentes niveles de capacitación formen parte de este proyecto, porque es un proyecto que va a cambiar a la empresa en su totalidad. Entonces necesitamos que todos den su aporte, no solamente porque hay cosas buenas para escuchar de todos, sino porque además necesitamos que se sientan parte. Cuando un sector no siente parte, no importa el tamaño de la empresa, muy probablemente no sienta el compromiso. Entonces, esto es uno de los errores más comunes, ¿no? Es una de las causas de fracaso más comunes. Junto con esta causa de fracaso, la más importante, sin lugar a dudas, es la que les comentaba al principio de esta ponencia, es comprar el software pensando que con eso se soluciona todo. No sé para qué lo estoy comprando, no sé qué tipo de software debo comprar, solo me estoy fijando si el presupuesto me alcanza o no me alcanza, y probablemente esté gastando más o menos, no estoy haciendo las cosas como corresponden. ¿Por qué se compra el software primero? Porque muchas veces necesitamos mostrar resultados y el software es de algún modo visible, ¿no? A través de nuestras computadoras. Las estrategias, los diagnósticos, la fase de planificación no son visibles. Pero créanme que es mejor decir a la compañía o a los directores o a quien corresponda, todavía no hay nada para ver, a empezar por el software para mostrar algo rápidamente y tratar de adaptar la compañía a ese software que ya compramos irremediablemente tenemos que usar
porque hicimos un gasto siempre importante. Entonces, para ir concluyendo, les dejo una especie de guía. Recuerden que tenemos definiciones estratégicas, en donde paso de una fase de transaccionalidad a una fase de gerenciamiento de la relación con el cliente a través del CRM. Incorporo el social media con lo que se transforma en social CRM. Trabajo sobre mi call center para que pase a ser un social contact center. Trabajo sobre las métricas. Trabajo sobre la co-creación, los prosumers, la omnicanalidad y por supuesto comenzando por los objetivos, la estrategia que es el qué y cómo vamos a medir absolutamente todo esto de lo que estamos mencionando. Bueno, espero que les haya servido y estoy a vuestra disposición. Me encuentran en las redes sociales. Soy Hugo Bruneta, desde Argentina los saludo. Muchas gracias.